Buenas tardes y buenas noches a todas y a todos, dependiendo desde dónde se encuentren. Good afternoon, good night, good evening, depending on wherever you are. This meeting is held in English and Spanish. To access interpretation, click on the globe at the bottom of your screen on the sub window and select language interpretation. Then select your language channel and you will have the English interpretation. If you are from a mobile device, you will be able to access it through the three dot menu in your screen. Esta reunión, como les mencionaba, se va a llevar a cabo en inglés y en español. Para acceder a la interpretación, por favor, hagan clic en el globo terráqueo en la parte inferior de su ventana en el programa de Zoom. Seleccionen la interpretación del idioma que prefieren y podrán escuchar la presentación y el evento en el idioma que ustedes decidan. Si están desde un dispositivo móvil, lo podrán hacer igual aplastando en el botón de tres puntos en su pantalla del dispositivo. Dicho eso, gracias por registrarse a este webinar. Mi nombre es Sebastián Abad Jara y trabajo como abogado para la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. AIDA es una organización que por más de 25 años ha estado trabajando en América Latina em, combinando el derecho y la ciencia para proteger ecosistemas estratégicos y los derechos humanos de las comunidades en América Latina. Y desde hace varios años hemos estado acompañando de cerca la labor del Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán. Hoy nos reunimos para dar visibilidad a los logros y a los riesgos que este comité enfrenta al preservar el páramo de Santurbán, sus fuentes hídricas y los derechos de las poblaciones que dependen de este ecosistema. Antes de comenzar, quisiera recordar algunos datos clave, como por ejemplo, que el páramo de Santurbán abastece de agua potable a casi más de 2 millones de personas en la región. Además, es importante resaltar que durante los últimos años, este páramo ha estado bajo presión del proyecto minero Sotonorte y por muchas otras iniciativas que han buscado explotar el páramo. Este proyecto minero, encabezado por la canadiense Aris Mining, podría poner en peligro el equilibrio del páramo y los ecosistemas circundantes y afectar con ello los los servicios ecosistémicos que garantiza el páramo de Santurbán a las comunidades que viven en o dependen del páramo. En consecuencia, y debido a la importancia del macizo de Santurbán y en virtud de la acción sostenida del comité y sus labores, el 3 de marzo de este año, el gobierno colombiano declaró aproximadamente 75.000 hectáreas como zona de reserva temporal suspendiendo nuevas concesiones mineras hasta que se realicen estudios técnicos. Este avance, esta gran victoria del comité fue respondido con una campaña de estigmatización y amenazas contra las personas defensoras que hacen parte del comité. Por ello, la relatora especial de las Naciones Unidas para Personas Defensoras de Derechos Humanos, junto con otras agencias, remitieron cartas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos, así como a las empresas involucradas, dentro de las cuales está Aris Mining, pidiendo información sobre las medidas de protección en favor de las personas que hacen parte del comité, ante la creciente ola de amenazas. No obstante, hasta el momento esas respuestas han sido parciales. Justamente, y con el contexto anterior, estamos aquí, pues buscamos que mediante este espacio escuchemos al comité sobre su trabajo y los riesgos que enfrentan sus miembros en sus labores todos los días como defensores ambientales y de derechos humanos. En segundo lugar, comprendamos la relevancia de la zona de reserva temporal para garantizar el equilibrio del páramo y de los ecosistemas circundantes y con ello proteger los servicios ecosistémicos que este ecosistema provee. En tercero, entender el proceso, alcance y siguientes pasos tras las cartas remitidas por las agencias de Naciones Unidas a los gobiernos y a las empresas en cuestión. Asimismo, exploraremos cómo estas herramientas, junto con otras, como el Acuerdo de Escazú, pueden servir para contribuir a la protección de derechos humanos y del ambiente. La dinámica será ágil, 4 intervenciones de 5 minutos cada una y al final un breve diálogo. Pueden dejar sus preguntas y les invitamos a que lo hagan junto con su nombre y desde donde nos acompañan en el chat en cualquier momento. El día de hoy nos acompañan José López y Natalia Rincón, integrantes del Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán y del Agua. Luisa Gómez, abogada del Centro para el Derecho Internacional Ambiental, CIEL, y Viviana Herrera, coordinadora para América Latina en Mining Watch Canadá. Comenzamos con José López.
José es abogado, activista y veedor ambiental, miembro de la Mesa para el Agua y para la Comisión Jurídica de la Plataforma Cívica Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán. José, muchísimas gracias por acompañarnos. Y para comenzar nuestro diálogo, cuéntanos cómo se constituyó el comité, cuál ha sido la misión, los principios que inspiran su defensa su trabajo en la defensa del agua y del páramo. José, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Mucho gusto, pues como me antecedí, mi nombre es José Carlos López. Yo soy abogado, activista, miembro del Comité para la Defensa del Agua. Pues digamos que el comité nace como la intención de diferentes sectores, especialmente sindicalistas, de ambientalistas, de estudiantes universitarios, entre otras muchas personas, pues que deciden reunirse y empezar pues a proteger o buscar estrategias para proteger el páramo de Santurbán, que pues en el año 2009 se veía amenazado por la presión de la multinacional Grey Star, que pretendía realizar un proyecto de oro a cielo abierto en el páramo de Santurbán. Entonces, digamos que la labor importante que realizó el comité en ese momento, pues fue sobre todo una labor pedagógica, educativa, digamos, de acercar a la comunidad, a los estudiantes de los colegios, de las diferentes universidades y realizar una pedagogía popular, mientras se iban también recolectando firmas, pues alrededor de toda esta defensa que se hace frente a la posibilidad de una gran mina en el páramo. Eh, Como este comité pues está conformado y es tan diverso, pues nace también, digamos, una multiplicidad de personas y de sectores sociales que venimos a encontrarnos pues en esta lucha común que es la lucha por el agua. Entonces, por eso, digamos, el comité nace como una plataforma, se constituye y empieza a realizar, digamos, un trabajo y una labor muy importante, que es concientizar a toda la comunidad bumanguesa, en este caso, pues de lo importante que es proteger nuestras fuentes hídricas y en especial, pues esta, nuestra fábrica, en este caso, digamos, nuestra fuente más importante, que es el páramo de Santurbán y el macizo de Santurbán. Entonces, frente a eso, el comité pues también expresa o muestra, digamos, una forma organizativa propia, ¿sí? Donde pues al confluir tantos sectores no contamos con una junta directiva, sino que más bien el comité, digamos, empieza como a reunirse de manera periódica y a plantear todas estas estrategias para poder defender nuestro páramo. Muchísimas gracias, José, por este enriquecedor contexto para poder entender de dónde surge el comité y cuáles son sus importantes labores en la defensa de este ecosistema esencial para la seguridad hídrica de la región. A continuación tenemos a Natalia Rincón, también representante del Comité de Santurbán. Natalia es trabajadora social de la Universidad Industrial de Santander. Hace parte del Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán y de la Corporación de Derechos Humanos y de los Pueblos, Red de Defensores por la Dignidad y el Territorio. Corporación que se articula con otras organizaciones sociales y populares en la Coordinadora Unidad Popular. Asimismo, hace parte del Coordinador Nacional Agrario, CNA, y del Congreso de los Pueblos, CDP. Natalia, para continuar, quería consultarte qué cambios positivos aporta la declaratoria como zona de reserva temporal del macizo de Santurbán y qué retos han experimentado y han surgido desde que se adoptó esta figura. También quería saber y pedirte que nos cuentes cómo se está experimentando esta estigmatización al comité y a sus miembros en el territorio. Natalia, por favor. Muy buenas tardes, un gusto estar en el espacio. Mi nombre es Natalia Rincón. Bueno, y con respecto a la pregunta de qué cambios positivos vemos con respecto a la declaratoria de las zonas de reserva, pues es importante resaltar primeramente que las zonas de reserva temporal vienen de la resolución 0221 del 3 de marzo del 2025. ¿Sí? Esta resolución declara más de 75.000 hectáreas de Santurbán como zona de reserva temporal y eso lo vemos como una ganancia de las exigencias del movimiento social, ¿sí? Que piden la protección integral del páramo. Lo positivo pues de la resolución es que permite que durante 2 años o con posibilidad de 2 años más de prórroga,
se suspenda el otorgamiento de los títulos y de las licencias ambientales para el proyecto Sotonorte, por ejemplo, que en este momento pues, es la mayor amenaza que enfrenta pues, nuestra agua, el líquido vital que nos abastece. A cerca de 3 millones de personas de los departamentos de Santander y Norte de Santander. Este proyecto Sotonorte pues lo viene desarrollando las multinacionales mineras Minesa y Aris Mining, y pues lo que nosotros vemos es que gracias a las reservas, a la reserva temporal, pues este proyecto logra como pues detenerse, pausarse, mientras el Estado desarrolla una serie de estudios técnicos que busquen conocer cuál es el ciclo hídrico del agua de Santurbán. Bueno, pues eso, así como por lo técnico, también vemos como positivo que, que da oportunidad para que se logre hacer una inversión económica en los territorios, para que se logre proteger pues, el ecosistema paramuno. Y bueno, con respecto a los retos que han surgido desde la declaración de las áreas de reserva temporal, nosotros como comité hemos evidenciado que hay una demora de parte del gobierno nacional, de pues, todas las dependencias del Estado, para comenzar a desarrollar precisamente esos estudios técnicos, y que pues hay como una falta de compromiso por agilizar todo este proceso. También las multinacionales han empezado a desarrollar pues fuertes estrategias en el territorio, han cooptado las comunidades, los medios de comunicación están a su favor, pues como ellos han pretendido ser de alguna manera el Estado que no suple las necesidades en el territorio. Las multinacionales tienen una gran capacidad económica y de poder. Eso pues les permite hacer un lobby en el Congreso de la República con poderes políticos, permite pues permear instituciones, sí, en los ministerios de Minas, Ministerio de Ambiente, ciertos gremios económicos eh, que están a su favor completamente. Y pues también como reto es que aunque se reconoce que las zonas de reserva temporal son una ganancia en parte porque no es completamente la apuesta máxima que nosotros tenemos en el comité. De todas formas, si la resolución permite que el proyecto de Calimineros, por ejemplo, que es una empresa fachada de las multinacionales para poder desarrollar sus proyectos mineros, pues ese proyecto de Calimineros pueda continuar. Ahora bien, con respecto a cómo nosotros experimentamos la estigmatización en el comité, este año sobre todo ha sido muy fuerte, ha sido algo que se ha venido desarrollando durante mucho tiempo, pero que a partir de la declaratoria de las áreas de reserva temporal, pues se ha venido intensificando. Han habido pues muchas acciones y estigmatización por redes sociales, sobre todo desde páginas y cuentas de Facebook y de X de personas que evidentemente han tenido algún, pues tienen algún interés o relacionamiento con las multinacionales mineras. Las acusaciones parten, por ejemplo, de señalamientos hacia personas del comité de que nosotros pertenecemos a grupos armados insurgentes, que hemos permitido la entrada de las armas al territorio para que pues, los grupos armados hagan la minería. Hay miembros del comité que han evidenciado persecuciones, ¿sí? Saliendo de reuniones, dirigiéndose hacia sus trabajos, hacia sus hogares, y que incluso las amenazas han llegado hasta la sede en donde se reúne el comité, que es una sede sindical. Hasta ese lugar han llegado amenazas. Algunas personas del comité incluso pues han denunciado y han manifestado que una vez saliendo de una reunión del comité alguien se le acercó con un revólver, con un arma de fuego, pues también amenazándolo por la tarea y el activismo ambiental que realiza. Entre esas tantas cosas que han ocurrido, pues nosotros como comité hemos denunciado al gobernador de Santander y a algunos políticos que se han aliado y se han asociado con las multinacionales, haciendo declaraciones públicas que directamente atacan y estigmatizan la labor que nosotros en el comité realizamos y que por ende pues eso pone en riesgo la vida y la integridad de las personas que allí estamos.
Entonces, pues vendría siendo eso, recalcar sobre todo que esta estigmatización, estos señalamientos y amenazas, pues se han intensificado fuertemente desde el momento en que se hizo la declaratoria de la resolución de las zonas de reserva temporal, hasta el punto, por ejemplo, de que salió como un panfleto, un comunicado público por ciertas páginas de redes sociales en el que se declaran a personas puntuales del comité como no gratas en el territorio del páramo de Santurbán y que prohíben el ingreso pues a ciertas zonas específicas, pues situación que eso vulnera directamente pues los ciertos derechos del libre locomoción, a la vida, a la integridad de las personas. Nosotros pues tenemos una sistematización de casos, de situaciones que han pasado, pero pues brevemente podría pues por ahora mencionarles eso. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Natalia, por esa explicación tan clara y contundente acerca de la importancia de la declaración de zona de reserva temporal y su relación con los actos de hostigamiento y estigmatizaciones que han sufrido el comité, estos rechazables actos de parte, hemos dicho, en contra de los miembros del comité. Continuamos con Luisa Gómez, abogada de Ciel. Luisa es abogada colombiana, especialista en Derecho Constitucional y con una maestría en Justicia Transicional por la Geneva Academy. Trabajó 6 años en la Corte Constitucional de Colombia, fue consultora para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el American Bar Association, y fue visitante profesional en la Corte Penal Internacional. Actualmente es abogada senior en el Centro para el Derecho Internacional Ambiental, donde acompaña el trabajo de democracia ambiental y hace seguimiento a la evolución del Acuerdo de Escazú. Luisa, ahora hablando de las acciones que se tomaron frente a estos episodios, estos tristes episodios en contra del comité, cuéntanos, por favor, ¿qué han hecho el comité y las organizaciones aliadas para denunciar estos señalamientos y estigmatización? Y específicamente, ¿cómo respondieron las relatorías y agencias de la ONU a esta solicitud? ¿Y qué les pidieron las agencias a los gobiernos y a las empresas? Luisa, muchísimas gracias. Sebastián, muchas gracias a ti y gracias al comité por permitir que les acompañemos en esta sesión y a todas las organizaciones que convocan. Yo quisiera tomar algunos minutos justamente para compartir las peticiones que se hicieron y los canales que se utilizaron para llegar a los expertos de la ONU y también qué dijeron los expertos de la ONU. Un poco desmenuzar de qué se tratan estos pronunciamientos y cuáles son sus implicaciones para el público que nos acompaña. Bueno. Ante estas amenazas y señalamientos que muy bien presenta Natalia, el comité a través del trabajo colectivo que le caracteriza y con el apoyo de diversas organizaciones lideradas por Mining Watch Canadá, el comité se comunica con varios expertos de Naciones Unidas para poner en su conocimiento la situación de represalias que estaban viviendo o que siguen viviendo. Específicamente se pone en contacto con la relatora especial sobre la situación de defensores de derechos humanos, el grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas, la relatora especial de Naciones Unidas sobre derecho humano a un ambiente sano y también el relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Permítanme explicar brevemente quiénes son estos expertos y por qué son importantes, a qué se dedican en Naciones Unidas. Bueno, estos expertos pueden ser individuales, como los relatores especiales, o pueden ser colectivos, como los grupos de trabajo. Son nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y la función principal de estos expertos es informar y asesorar sobre temas de derechos humanos desde una perspectiva temática. Por ejemplo, hay un relator especial sobre temas de cambio climático, de defensores, de empresas, de derechos humanos, o también desde la perspectiva de una situación de un país. Hay relatores especiales para países como Burundi, como Afganistán, como Camboya, por la situación de derechos humanos tan sensible que se vive en determinadas partes del mundo. Hay algo fundamental para estos expertos y es que ellos puedan realizar su labor con independencia. Ellos tienen el claro compromiso de ejercer sus funciones con total imparcialidad y es por esa razón que existe tanta confianza en sus actuaciones y en sus pronunciamientos.
Dentro de la labor que realizan estos expertos, existe las visitas a los países, también llevan a cabo estudios técnicos y contribuyen con la elaboración de normativas internacionales de derechos humanos, participan igualmente en tareas de promoción y sensibilizan a la población. Pero hay una función muy importante que tienen estos expertos de la ONU y está entre sus funciones principales y fue a través de la cual acudió el comité y es el envío de comunicaciones. Por medio de las comunicaciones, los expertos de la ONU actúan sobre casos y situaciones más puntuales, pero bueno, ¿cómo funcionan las comunicaciones? Básicamente, los expertos de la ONU reciben información sobre denuncias específicas de violaciones de derechos humanos, las revisan, las consideran y envían comunicaciones a los estados y a veces a agentes no estatales como empresas a las que solicitan aclaraciones y medidas específicas de protección. Y esto fue lo que justamente pasó en el caso del comité. 4 expertos, como ya lo mencioné, relatores especiales sobre derecho a un ambiente sano, sobre defensores, sobre agua potable y el grupo de trabajo sobre derechos humanos y empresas, recibieron información del comité sobre la situación de estigmatización y de represalias que estaban viviendo, la revisaron, consideraron que era suficiente y fundada para enviarle comunicaciones tanto al Estado colombiano como a los estados de Canadá, de Emiratos Árabes y a 2 empresas con intereses en el territorio, en el páramo. Pero bueno, ¿qué dijeron estas comunicaciones y específicamente qué le dijeron los expertos de ONU al gobierno colombiano? En primer lugar, le dijeron al Estado colombiano que tenía que clarificar varias cosas. Primero, proporcionar información detallada sobre cualquier medida que el Estado hubiera adoptado en respuesta a las denuncias presentadas. También contribuir con información sobre las medidas de protección para salvaguardar a las personas defensoras del ambiente en el departamento de Santander y asimismo describir cualquier orientación, si las hubiera, que el Estado colombiano le hubiera proporcionado a las empresas en la jurisdicción del Estado o del territorio sobre cómo debían respetar los derechos humanos y cómo deben, por supuesto, respetar el trabajo de quienes defienden derechos humanos, en este caso de los miembros y las miembros del Comité de Santurbán. Pero además de pedir información, además de pedir aclaraciones sobre estos temas, los expertos de la ONU instaron o hicieron un llamado al Estado colombiano a tomar todas las medidas necesarias, primero, para proteger a las personas amenazadas, segundo, para investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona que fuera responsable de estas violaciones alegadas, y finalmente evitar que tales hechos de haber ocurrido se repitiesen. El Estado colombiano envió su respuesta a esta comunicación de los expertos de la ONU el 8 de mayo. En esta respuesta, el Estado informó sobre las actividades adelantadas por la Defensoría, además de la tramitación de 5 acciones legales que personas del comité ya habían presentado. También se refirió a la declaración de zona de reserva temporal del páramo y de sus ecosistemas ligados. Y si bien la efectividad de estas acciones descritas por el Estado colombiano está por verse, yo considero que esta comunicación de los expertos de Naciones Unidas con los estados y las empresas ya es un logro inmenso. En primer lugar, porque los estados tienen la obligación de cooperar con los expertos de Naciones Unidas, y esto lo ha repetido muchísimas veces el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En ese sentido, el llamado que hacen a proteger a los y las líderes de Santurbán, a investigar y sancionar a los responsables y a evitar que esto se repita es obligatorio. Esto no es algo voluntario del Estado colombiano. El Estado tiene obligaciones en materia de derechos humanos que cumplir, y esta comunicación que envían los expertos de Naciones Unidas es una reafirmación de eso. Igualmente, em, la visibilización de la situación de estigmatización y de represalias para las personas que hacen parte del Comité de Santurbán y poner sobre esta situación ojos internacionales, ojos de expertos en materia de derechos humanos es muy importante. Y esto un poco lo hemos podido conversar con las personas del comité, quienes también nos han compartido que después del envío de estas comunicaciones, la intensidad de esa estigmatización, la intensidad de esa persecución, por lo menos desde el punto de vista virtual, y esa, digamos, sat- satanización de la labor que hace el comité,
se ha reducido, no ha desaparecido, pero ha reducido en intensidad. Entonces, creo que este es un logro inmenso de incidencia de parte del comité, pero finalmente yo quisiera cerrar con algo y es que em, la labor de las personas, de los grupos y de las organizaciones que defienden el ambiente y los derechos humanos no solamente es crucial y fundamental para proteger los derechos de las personas, grupos, organizaciones. El ambiente no se defiende solo, el planeta no se defiende solo, el páramo no se defiende solo, el agua no se defiende sola. Necesita a defensores y defensoras como personas, como las personas que hacen parte del comité del páramo de Santurbán. Sin esas personas no podemos defender el ambiente. Sin esas organizaciones, sin esos grupos, no podemos defender los ecosistemas. Hay que tener muy presente que estas personas son aliadas eh, del el derecho a un ambiente sano de todos y todas. Sin estas personas no podemos vivir en ecosistemas saludables, en ecosistemas funcionales para la vida. Entonces su labor es fundamental y la voz que ellos levantan es una voz que la están levantando por todas las personas que dependemos de un ambiente saludable para vivir. Lo dejaría ahí. Muchas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias a ti, Luisa, por el detalle y la didáctica en tu respuesta. Sin duda alguna, un gran trabajo que se ha realizado por parte del comité y las organizaciones aliadas. Y esperemos que la activación de estos mecanismos mejore la protección no solo de Santurbán, sino también de la vida, integridad y labores de quienes hacen parte del comité, como tú bien señalabas. Finalmente, escucharemos a Viviana Herrera, coordinadora del programa para América Latina en Mining Watch Canadá. Viviana trabaja con comunidades afectadas por las mineras canadienses. En colaboración con redes nacionales e internacionales, Viviana coordina campañas de incidencia para amplificar la voz de las comunidades en Canadá, apoyando procesos locales para obtener justicia por los daños causados por las actividades de las empresas mineras canadienses en el exterior. Viviana tiene un máster en estudios internacionales de la Universidad de Montreal y ha participado en proyectos centrados en la intersección entre los derechos humanos y el sector extractivo en América Latina. Viviana, ¿qué nos dice la respuesta o la falta de respuesta de algunas empresas y gobiernos sobre sus obligaciones de proteger y prevenir la violencia hacia las personas defensoras ambientales del Comité de Santurbán? Y para poder complementar y darte paso, Viviana, ¿cuáles crees que son los siguientes pasos o cuáles no crees, van a ser los siguientes pasos que han dispuesto las relatorías y agencias de la ONU para darle seguimiento a este caso? ¿Qué deben hacer ahora los gobiernos y empresas requeridas? Viviana, por favor. Muchas gracias, Sebastián, y pues un gusto estar aquí en este espacio compartiendo con gente que inspira nuestro trabajo en Money Watch Canadá, así como colegas extraordinarios. Así que muchas gracias. Em, sí, o sea, sobre las respuestas a las comunicaciones de las relatorías de las Naciones Unidas, pues digamos que tenemos respuestas insatisfactorias. Y como bien lo dijiste, pues yo voy a tratar de hablar sobre la respuesta por parte de la empresa minera canadiense Aris Mining y del gobierno de Canadá. Em, como decía muy bien Luisa, explicando cómo funciona este proceso de las comunicaciones de las relatorías, se le da un tiempo límite a los diferentes actores que reciben las comunicaciones. En lo que se refiere a la empresa minera canadiense Aris Mining, la empresa respondió fuera del tiempo límite. Sin embargo, los actores pueden seguir enviando sus respuestas. Entonces, hace un par de días llegó la respuesta y lo que podemos ver haciendo una lectura de las respuestas de que la empresa, digamos que niega las denuncias de intimidación contra los integrantes del comité. Y dice en su comunicación y textualmente, entre comillas, dice que la empresa no participa ni ha participado en la intimidación de ninguna persona integrante del Comité de Santurbán, ni lo tolera. Además, la empresa dice también que no ha participado en modo alguno en la elaboración o difusión del supuesto folleto digital al cual hacía referencia Natalia, ni lo tolera en lo absoluto. Am,
Igualmente, la empresa en la comunicación lista una serie de diferentes mecanismos voluntarios de los cuales forma parte y también menciona, y abro comillas, marcos internacionales que guían y refuerzan su compromiso con los derechos humanos y la conducta empresarial responsable. Cierro comillas. Em, entonces la empresa lista todos estos mecanismos que dice seguir para respetar los derechos humanos. Sin embargo, sentimos que esta respuesta no es satisfactoria, dado que no responde a la pregunta que hace las relatorías, que es sobre cómo concretamente están evitando que sus operaciones no tengan un impacto adverso sobre los defensores ambientales del comité. Además, vale resaltar que estos mecanismos mencionados son mecanismos voluntarios y ninguno de ellos son vinculantes. La empresa también dice en su comunicación que respeta el medio ambiente. Sin embargo, como sabemos y como lo mencionó muy bien Natalia y José, el proyecto de Soto Norte se prevé llevar a cabo en un área de alta sensibilidad y relevancia ambiental, como es el páramo de Santurbán, uno de los ecosistemas más frágiles y únicos que dotan de agua potable a más de 2 millones de personas. Am, Sobre la respuesta o falta de respuesta de Canadá, pues es un poco decepcionante, pero no es sorprendente. Canadá, esta es la hora que no ha respondido a las comunicaciones de las relatorías. Pero esto sigue una tendencia en lo que tiene que ver a una falta de respuesta y una falta de apoyo hacia los defensores de los derechos humanos y ambientales. Algo que ha sido ampliamente documentado por organizaciones canadienses como el Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa JCAP, y denunciada por comunidades afectadas por la industria minera canadiense alrededor de todo el mundo, así como por organizaciones de la sociedad civil canadiense como Watch Canada. Canadá se promociona como un país campeón de los derechos humanos que, entre comillas, busca justicia y rendición de cuentas para quienes están en la primera línea de la defensa de los derechos humanos y ambientales, cierro comillas. Estas son palabras textuales de la ex ministra de Relaciones Exteriores, quien hace un par de años dijo esto cuando Canadá estaba buscando una silla en el Consejo de los Derechos Humanos de los Derechos Humanos de la ONU. Entonces, ¿qué significa esta falta de respuesta o esta respuesta silenciosa por parte de Canadá? Em, Como ya lo hemos escuchado, pero siento que vale la pena recargarlo, Colombia es uno de los países más peligrosos para defender el agua y la vida ante los proyectos mineros. Cuando el gobierno de Canadá, como en este caso a través de la Embajada de Canadá en Colombia, no actúa públicamente, de acuerdo con sus propias políticas declaradas en un contexto como el colombiano, pues este silencio puede ser interpretado por ciertos actores como un permiso para seguir intimidando y violentando a los defensores ambientales. Por eso son tan importantes, creemos, estas comunicaciones por parte de las relatorías de la ONU, porque ofrecen un respaldo internacional para el Comité de Santurbán y ofrecen un alivio ante estas intimidaciones, que no solamente los ponen en riesgo como consecuencia de su labor ambiental, pero también ponen en riesgo su salud física, su salud mental. El silencio de Canadá ante estas declaraciones asimismo perpetúa el riesgo que esta situación supone para no solamente los defensores ambientales del Comité de Santurbán, pero siente un precedente para otros defensores en Colombia, por ejemplo. Entonces, en este sentido es importante notar que las comunicaciones de la ONU hacen referencia a un mecanismo específico, y es de que Canadá, la pregunta que le hace es si Canadá ha implementado las directrices de voces en riesgo para los defensores de derechos humanos. Y esto es importante recalcarlo, porque esto es un mecanismo muy concreto que el gobierno de Canadá, a través de sus embajadas, puede activar
para proteger y para alertar y poner los ojos sobre defensores ambientales que están siendo atacados por su labor ambiental y derechos humanos. Em, Esta política de voces en riesgo establece que dependiendo de los hechos del caso, la embajada puede denegar o retirar su apoyo político o diplomático a las empresas canadienses. Y esto es importante porque, como sabemos, una de las razones por las cuales la industria minera canadiense es tan grande a nivel internacional es gracias a todo el apoyo que recibe por parte del gobierno de Canadá a través de sus embajadas, apoyo diplomático, económico, diplomático. Entonces, pues es muy reprochable que no hayamos tenido respuesta alguna todavía, y no solamente hacia las comunicaciones de las naciones, de las relatorías de las Naciones Unidas, pero también a comunicaciones que a través del comité y de a organizaciones aliadas canadienses y colombianas hemos enviado a la embajada. Bueno, creo que me pasé de tiempo, entonces creo que lo voy a dejar ahí, pero pues aquí estamos para seguir la conversación. Gracias. Muchas gracias, Viviana. Y muchas gracias, Luisa, Natalia, José, por la claridad en sus intervenciones y la solidez de la información que nos comparten. Antes de pasar a la ronda de preguntas, permítanme destacar tres conclusiones claves de este diálogo. La primera, el respaldo internacional. Las comunicaciones de la ONU reconocen la labor del comité como una defensa legítima del ambiente y de los derechos humanos. Esto confirma que Santurbán no está solo y que las acciones del comité, incluida la reciente declaración de zona de reserva temporal, abren una oportunidad real para la protección definitiva del páramo. La segunda, la corresponsabilidad de todos los actores involucrados. El gobierno de Colombia, por una parte, la obligación de brindar protección inmediata y eficaz a las personas defensoras. El gobierno de Canadá de supervisar con rigor a las empresas que operan en el exterior y a las empresas que operan en el territorio cesar de inmediato cualquier forma de estigmatización o intimidación de ellas o de sus empresas o actores que están en su cadena de suministro. Y tercero y finalmente, el acompañamiento internacional sostenido y la importancia de este acompañamiento. El apoyo y la vigilancia de la comunidad son indispensables para que las cartas de las relatorías se traduzcan en medidas concretas, garantías de seguridad para las personas defensoras y preservación y conservación del páramo. Con presión institucional y monitoreo ciudadano, podemos convertir este llamado en acciones efectivas. Con estos tres puntos, abrimos ahora nuestro espacio a preguntas. Les invitamos a que, por favor, las envíen en el chat a nuestros panelistas. Tenemos una pregunta inicial dirigida a Natalia o José, quien considere que puede, quien considere ustedes que puede responderla. Y la misma se refiere a ¿qué apoyo inmediato del Estado colombiano sería más valioso para fortalecer las labores del comité actualmente? Bueno, sí, nosotros como comité consideramos que entre lo claro, lo más importante que podría llegar a ser el Estado es que indudablemente avancen con los estudios técnicos que permita pues desarrollar una estrategia de protección integral al páramo. em, y también algo que en lo que hemos estado insistiendo mucho es para que se active el acuerdo de Escazú, ¿sí? Que pues es básicamente para la protección de activistas y defensores ambientales frente a la estigmatización y al riesgo al que se exponen, ¿sí? En su tarea y pues, de la protección del medio ambiente y en este caso el páramo de Santurbán. Este acuerdo de Escazú pues es un acuerdo internacional que está firmado por el presidente de la República. En este acuerdo pues hay disposiciones específicas sobre la protección, pero que acá puntualmente en Colombia todavía no conocemos, no se ha establecido cuál es esa ruta sobre pues el proceder o cómo debería ser el actuar de las instituciones para ponerlo en marcha y hacerlo cumplir. Entonces, pues serían como esas dos cosas de pronto que nosotros evidenciamos, el avance de los estudios técnicos y el acuerdo de Escazú. Muchísimas gracias, Natalia.
Y esto nos da paso para otra pregunta para Luisa. Luisa, ¿nos podrías explicar cuáles son estos mecanismos a los que hace referencia Natalia que prevé el Acuerdo de Escazú y que buscan proteger a las personas defensoras de derechos humanos y del ambiente, como por ejemplo en este caso de Santurbán? Muchas gracias, Sebastián, por esa pregunta. Creo que es muy oportuna y súper pertinente y también a Natalia por traer este tema tan específico, tal y como le decía Natalia, pues el acuerdo de Escazú, eh, después de un proceso de incidencia muy robusto y intenso, riguroso, sostenido de sociedad civil, comunidades dentro de Colombia, fue finalmente pues declarado constitucional, que era como el último paso que se necesitaba para su, si se quiere, ratificación completa. Y cuando hablo de ratificación es como la luz verde para que se ponga en marcha, para que sus disposiciones se pongan en marcha en el territorio colombiano. Con esto, entonces, se vienen varias responsabilidades del Estado colombiano en la implementación del acuerdo. Recordemos que, tal como lo mencionaba Natalia, el acuerdo es un instrumento multilateral, es un instrumento, para ser más específicos, em, de derecho internacional a nivel regional. Y si bien tiene disposiciones sobre cómo garantizar un entorno seguro y propicio para defensores, garantizar medidas de prevención, medidas de protección y medidas de sanción cuando existan comportamientos que atenten contra la labor que hacen personas, grupos y organizaciones defensoras del ambiente, las disposiciones del acuerdo siguen siendo generales y es necesario que cada país, después de la ratificación, inicie una ruta de implementación del Acuerdo de Escazú. Esta es una responsabilidad del gobierno colombiano, posiblemente de la cartera de Ambiente, del Ministerio de Ambiente, desarrollar esta ruta de implementación del Acuerdo de Escazú. Y esta ruta es fundamental porque todas las rutas de cada país son diferentes, dependiendo de los diversos contextos. No podemos comparar la ruta de implementación de Chile con la de Ecuador, con la de Colombia o con la de México. Entonces es muy importante aterrizar esas disposiciones que tienen un nivel de generalidad importante dentro de este instrumento regional a instrumentos más específicos y herramientas más específicas al nivel nacional y territorial. Eso por un lado. Entonces, aquí está esa ruta de implementación que sería una herramienta nacional. Ahora, hay otros instrumentos a nivel regional. Es importante saber que con la ratificación del Acuerdo de Escazú, en un tiempo determinado va a ser posible presentar comunicaciones a el Comité de Apoyo y de Implementación del Acuerdo de Escazú, el famoso CAC. Este comité es un cuerpo no judicial, es un cuerpo que no maneja controversias, pero que sí puede recibir quejas de parte de cualquier ciudadano que esté en el territorio nacional, em, alegando que el acuerdo de Escazú no se está cumpliendo. Entonces acá el comité tiene un mandato de entrar, de revisar, de enviar recomendaciones al Estado colombiano y además tiene muchas otras funciones, este famoso CAC, este comité. También emitir reportes, hacer visitas in situ, visitas a los países, entender mejor la situación de riesgo para las personas, grupos y organizaciones defensoras. E igualmente, una, uno de los miembros del comité en este momento se encuentra desarrollando, em, digamos, un espacio para recibir estas quejas cuando se trate de situaciones de riesgo inminente. Entonces, cuando alguien desde Colombia, por ejemplo, en este caso, alguien, por ejemplo, desde el Comité de Santurbán quisiera mencionar o quisiera alegar
que no se está cumpliendo la disposición del acuerdo de Escazú que protege a las personas defensoras, el comité puede entrar y podría además activar un mecanismo de reacción inmediata. Este mecanismo se está construyendo en este momento por los miembros del comité. Esto fue la última información que tuvimos en el último foro de defensores del acuerdo de Escazú en el mes de abril que se celebró en el Caribe. Por ahí lo dejaría para sintetizar ruta de implementación a nivel nacional y apelar a mecanismos del nivel regional que ofrece el acuerdo como el comité. Muchísimas gracias, Luisa. Veo dos preguntas en el chat. La primera podríamos dirigirla para Viviana. Y ya nos hablabas un poco eso en tu ponencia inicial, Viviana. Y la pregunta es, ¿qué viene ahora después de que vence el plazo que han dado las relatorías de ONU? ¿Podría elevarse estas omisiones, este caso, en virtud de las omisiones, a otra instancia internacional? Pues esto es parte de conversaciones que tenemos colectivamente con el comité y con los aliados. También le daría la palabra a Natalia y a José Luis. Em, Dado que las comunicaciones llegaron hace poco, es parte de la conversación, es una conversación que tenemos en este momento, pero yo diría que parte de estos siguientes pasos es seguir haciendo, oh, perdón, me di cuenta que no tenía mi cámara prendida, perdón. Pero sí, o sea, parte de este proceso es asegurarnos de que estas recomendaciones y preguntas muy, pero muy pertinentes que las relatorías de las Naciones Unidas hicieron en estas comunicaciones no queden en el olvido y no queden ahí en vano, porque es importante seguir presionando para que estas respuestas sean dadas y de que haya una respuesta por parte de todos los actores que fueron a los cuales las relatorías les envió estas cartas formales. Yo creo que algo que quizás omití decirlo durante mi presentación es de que, o sea, de explicar el por qué Canadá, ¿no? O sea, Canadá se le envió una comunicación porque la empresa, como lo mencionamos desde el comienzo, la empresa minera, una de las empresas involucradas en este caso, es canadiense. Entonces, por lo tanto, Canadá tiene una responsabilidad de responder y de asegurarse de que hayan medidas para hacer a las compañías basadas en Canadá responsables por su comportamiento y por las denuncias que éstas reciben a nivel internacional. Entonces, yo diría que un primer paso es asegurarnos de que todas estas preguntas que fueron enviadas a los diferentes actores, a las compañías mineras y a los diferentes actores gubernamentales, sean respondidas en el menor tiempo posible. Y luego, pues, sería parte de una estrategia internacional, porque esto como no se queda así y como lo dijo Natalia y José Luis, y por favor siéntanse libres de también complementar, como ellos mismos lo dicen, esta estigmatización e intimidación no es algo nuevo, esto no es algo que comenzó en diciembre cuando empezamos este proceso de comunicaciones con las relatorías, esto viene desde hace mucho tiempo, estas intimidaciones y violencia hacia el Comité de Santurbán es algo sistemático. Y esto ocurre, no está ocurriendo en el vacío, ocurre y está estrechamente ligado con la presencia de empresas mineras en su territorio. Entonces, yo dejaría eso por ahí. Gracias. Muchísimas gracias, Viviana. Natalia y José, tenemos una última una pregunta que quisiéramos hacerles y siéntanse en libertad también de poder completar la respuesta que dio Viviana. Em, y la pregunta se refiere a las denuncias que se han realizado a nivel interno sobre esta campaña de estigmatización y difamación. Em, ¿Cómo estos mecanismos locales han fallado?
de qué forma se les ha exigido o se consideran que se puede exigir a las autoridades locales que cumplan con su rol de investigar y sancionar a a las personas responsables u organizaciones u empresas responsables por esta difamación y estigmatización en contra del comité? Sí, hola, buenas tardes. Pues principalmente lo que nosotros consideramos como comité es que, pues bien lo recalcaba Viviana, este proceso de estigmatización no es algo, digamos, que venga de hace unos días o de pronto de este año, sino que es un proceso que se ha gestado a lo largo de muchos años, donde, pues, digamos, se ha logrado o han intentado construir un relato alrededor pues de la defensa del agua que ejerce el comité de manera legítima como plataforma que agrupa y que aglutina, digamos, a diversos sectores y en esa medida se ha visto pues en el ámbito interno como una ineficacia de los diferentes herramientas que nos presentan, digamos, bien sea cuando son funcionarios públicos los que están realizando esta estigmatización y señalamientos muchas veces muy graves que ponen en riesgo y que han puesto en riesgo la integridad de muchos miembros del comité durante mucho tiempo y vemos cómo estos a veces es difícil que se lleve pues a buen término, por ejemplo, una sanción disciplinaria a esos funcionarios o también cuando se han presentado las denuncias correspondientes, cuando han habido otros procesos pues ya de amenazas, no solamente de estigmatización o también cuando digamos han sucedido pues otros hechos que bien lo mencionaban, pues generan que esta defensa del agua pues digamos posponga en riesgo la vida y la integridad de los miembros del comité. Entonces, a veces es muy difícil que estos procesos, ahorita pues se está trabajando a través de una mesa de garantías y en diferentes escenarios, pues digamos frente a la solicitud que hace el comité, especialmente que se activen las rutas de Escazú, pues que está en proceso de implementación, pero también las rutas que existen para la protección de líderes ambientales y pues hemos visto, digamos, cómo pues también en estos escenarios es importante pues que las diferentes autoridades han venido expresando como las falencias que hubieron en algún momento en esos procesos de denuncia o de seguimiento a las denuncias que se hicieron desde el comité en esos momentos y cómo pues toda esta estigmatización que siguió y que digamos se profundizó, como lo decía Natalia, en el momento en el que se expide esta zona de reserva temporal que nosotros decimos, pues si bien no garantiza la protección de este ecosistema, pues es un primer paso para garantizar que se realicen unos estudios necesarios para saber cómo ordenamos el territorio, pues este proceso sí se profundizó y con esa estigmatización también pues se acarrea, digamos, cómo los compañeros pues ven su lucha por el agua, de alguna manera que amenaza ahora también su vida, no solamente pues por estar presentes allá en el territorio del páramo. Entonces a veces es difícil, por ejemplo, que usted no pueda asistir al territorio, digamos usted teniendo trabajo en el territorio, no pueda asistir al territorio simplemente porque está diciendo un grupo de personas, a veces a través de sus redes sociales, algunos de ellos funcionarios, diciendo pues que son personas no gratas, ¿sí? Entonces a veces también como que esa labor de defensa se vuelve casi imposible y si en ese llamado a la acción solicitamos pues que se den respuestas concretas frente a la solicitud que hacen los diferentes relatores de la ONU a los diferentes gobiernos, porque pues tenemos digamos todavía una amenaza y es que a pesar de que existe en este momento esta herramienta de la zona de reserva, esto no excluye, digamos, que todavía haya procesos, allá como el de Cali Mineros, que está ligado al subcontrato de Minesa, de Aris Mining, y el proyecto, digamos, que le cedió ese subcontrato de formalización, de que ellos todavía, digamos, también empiecen y continúen con esos procesos de estigmatización, ¿sí? Entonces, ¿cómo, digamos, o qué mecanismo utiliza en este caso la empresa para determinar, pues, que en ese caso esas cadenas de suministros que ellos tienen, pues no están generando estos procesos de estigmatización cuando las caras visibles y digamos por las redes sociales, los mismos que están a favor del proyecto Sotonorte a veces también salen pues a comentar y a compartir y a generar esta estigmatización. Ese es como un poco el llamado, un llamado a la acción para que los gobiernos y las entidades correspondientes contesten para que de manera urgente se active y se empiece a generar, digamos, esa ruta del acuerdo de Escazú, porque pues, digamos que los defensores ambientales a veces vemos esa dificultad de cómo seguir ejerciendo nuestra labor cuando detrás de ese ejercicio, pues, digamos, hay ese proceso tan fuerte de estigmatización.
Yo dejaría por ahí para que mi compañera también pueda compartir. Muchísimas gracias, José. Eh, Natalia, No, no, pues es realmente pues lo que estaba comentando mi compañero José Camilo. Pues las denuncias se han elevado a las diferentes pues instituciones que corresponden. Nos hemos venido reuniendo con la Defensoría del Pueblo, con la Procuraduría, con la Policía, pues revisando también en qué van todos, pues cómo se ha avanzado, en qué van los procesos que se han elevado. Estamos a la espera pues de ver qué fallos pues salen de todo este proceso y pues ya no, ratificar los llamados a la acción que hace el compañero, que finalmente pues son como las exigencias que desde el comité le hacemos al Estado colombiano, ver de qué manera el gobierno en Canadá pues también cumple también como con su labor de ver cómo pues ayuda a la protección de los defensores ambientales, pues teniendo en cuenta que las multinacionales mineras pues también están con su residencia allá. Y pues a la espera de ver qué pasa, nosotros nos mantenemos en que pues vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir con las movilizaciones, vamos a seguir con el trabajo pedagógico y pues no vamos a desistir de este trabajo de la protección del medio ambiente. muchísimas gracias, Natalia, muchas gracias, José. Eh, por razones del tiempo, no podemos completar todas las preguntas, pero les agradecemos mucho profundamente a las panelistas y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Defender Santurbán es defender la vida y el derecho al agua. Entonces les invitamos a seguir difundiendo esta causa y a mantener la vigilancia sobre los compromisos y llamados que está realizando el comité desde este espacio. Muy buenas tardes y buenas noches y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias de nuevo por su registro y participación.